Bienvenidos a la primera jornada virtual del libro universitario organizado por la editorial de la Universidad del Rosario. Como ustedes pueden ver en pantalla, el día de hoy estamos en la presentación del libro Interculturalidad, Protección de la Naturaleza y Construcción de Paz. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los que en este momento se están conectando a nuestra transmisión por la página de Facebook, y también le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el profesor Manuel Alberto Restrepo, de la Universidad del Rosario, abogado y doctor en Derecho Español e Internacional. Él es coautor y editor académico de este libro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, bienvenidos todos a la presentación de esta obra y esperamos que disfruten de esta conversación. También, como ven en pantalla, está con nosotros Lina Marcela Muñoz Ávila, una de las autoras del libro. Ella es abogada, doctora en Derecho y profesora de la Universidad del Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Por último, quiero darle la bienvenida a María Teresa Palacio Sanabria. Ella es profesora asociada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el día de hoy estará como moderadora de esta conversación. Buenas tardes, profesora María Teresa. Julia, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho acompañarlos en este espacio. Bueno, yo quiero invitar a quienes nos están viendo a dejar sus comentarios y preguntas en esta transmisión, también a que sigan las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Editorial UR. Ahí estaremos publicando todos los eventos de esta jornada y también los invito a que dejen preguntas y comentarios. Bueno, y no siendo más, voy a apagar mi micrófono, mi cámara y le voy a dar paso a la profesora María Teresa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando en el espacio de Facebook. Hoy tengo la fortuna y la gran alegría de poder presentarles el texto titulado Interculturalidad, Protección de la Naturaleza y Construcción de Paz, a cargo de la edición académica del profesor Manuel Alberto Restrepo Medina, quien nos está acompañando en esta jornada. Les quiero contar un poquito sobre las particularidades del libro. Es un libro construido por 15 autores pertenecientes a universidades socias, toda vez que este texto es resultado de investigación y es una obra colectiva en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea y liderado por la Universidad de Bolonia. Aún más adelante les daré un poquito más de datos sobre este tema. Dentro de este texto, 15 de los autores pertenecientes a estas universidades socias participaron en la construcción de la obra colectiva. Vale decir que tenemos contribuciones académicas muy interesantes sobre los temas que abordan el libro de la Universidad de Bolonia, del CIANSPO, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y de América Latina nos acompañaron autores de la Universidad del Rosario, de la Universidad Libre, de la Universidad Andina Simón Bolívar y de Flaxo de Ecuador. Básicamente quisiera contarles que este resultado de investigación no fue solamente uno de los productos que pudo derivar el proyecto, toda vez que también derivó un programa de posgrado en formación de operadores transnacionales e interculturales para la defensa de la naturaleza y la construcción de paz en la comunidad andina. Este programa es una maestría que funciona en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador. Quisiera abordar un poco sobre los conceptos centrales que aborda el libro. Son conceptos relativos a la interculturalidad, a la protección de los derechos de la naturaleza y a la construcción de paz. Frente a la interculturalidad, vale decir algunas precisiones. La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que son diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad. Por principio, el término no reconoce la superioridad de una cultura sobre la otra, independientemente de esta relación que pueda existir entre las mayorías y las minorías. La interculturalidad es todo lo contrario, apunta a construir una sociedad más democrática, al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos sociales. Este concepto está referido a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, de códigos, de patrones y valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo además
existe igualdad entre sujetos, independientemente de la posición que ocupen dentro de un sistema, ya sea democrático o no lo sea. La UNESCO se ha referido a qué es la interculturalidad y refiere este concepto como la construcción de relaciones equitativas entre personas, entre comunidades, entre países y entre culturas. La pertenencia a esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales, pues arrastran históricamente el peso de la perspectiva colonialista, en la cual el sector mayoritario o dominante está pretendiendo erigirse como un modelo de cultura superior. En este contexto, la palabra mayoría o minoría no se refiere al número de individuos que conforman un grupo, sino al modo o el poder como se ejerce esta soberanía. Así será la mayoría aquel grupo que ejerza la hegemonía cultural y será una minoría el grupo que no tenga el control sobre el poder. Hay algunos elementos que vale tener en cuenta en este concepto de interculturalidad y algunos principios entre los cuales están el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos, el rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica de marginación y de la cultura minoritaria, la comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos y la comunicación horizontal. El segundo eje de la investigación temático es la protección de la naturaleza. Aunque la naturaleza y el medio ambiente han sido conceptos que han sido utilizados como sinónimos, son conceptos muy diferentes en su origen, en su contenido y en su ámbito de interpretación. El ambiente nació como un concepto que permite describir el entorno físico que rodea a las personas, incorporaba a la naturaleza, pero no solo en la medida en que ésta servía a los seres humanos. Las relaciones de los seres humanos en y con la naturaleza han sufrido en los últimos tiempos severas transformaciones desde el punto de vista jurídico. Desde este punto, vale tener en cuenta que no podemos perder de vista que el tránsito de la naturaleza como objeto a la naturaleza como sujeto se nutre de varias discusiones previas, pero sobre todo de las relaciones y del vínculo que tiene que ver con los pueblos indígenas y la utilización y la función de la naturaleza dentro de su cosmovisión. Sobre este punto quisiera hacer referencia a la Declaración de los Derechos de los Animales de 1977, adoptada en Londres en el seno de la UNESCO, que posteriormente acepta la ONU. En este documento se hace referencia a la comunidad entre los iguales y se plantea reconocer a los animales unos derechos como el de la vida, el de la libertad y además se prohíbe la tortura y los malos tratos en contra de estos seres vivos. Otro texto significativo que vale tener en cuenta del marco internacional es la Declaración sobre los Grandes Simios de 1993, en la que se les reconoce derechos equiparables a los de los humanos. En esto se considera que su existencia como fundamento y como correlación de las especies en el mundo requiere un respeto de parte del ser humano y un trato solidario, empático y compatible con el respeto de las personas. Es así donde conviene tener en cuenta que los aportes del nuevo constitucionalismo latinoamericano, el cual aborda referentes de constitucionalismo liberal y los debate, tanto la constitución política colombiana como la ecuatoriana se encuentran presentes. En estos dos textos normativos se incorporan nuevas visiones en torno al reconocimiento de los derechos, pues en el primero de ellos, es decir, en la constitución colombiana, se reconocen los derechos colectivos y del ambiente, y si bien desde una postura antropocéntrica, desafía la positivización de constituciones clásicas liberales, e incluso el propio reconocimiento se encuentra previsto en tratados internacionales. Sin embargo, esto no irrumpe en la concepción liberal del pensamiento individualista. Por su parte, en la Constitución ecuatoriana se da un paso más allá hacia el marco dispositivo, dado que reconoce plenamente la naturaleza como sujeto de derechos. Si bien en la Constitución colombiana no tenemos ese mismo referente normativo, las sentencias judiciales más recientes sobre las cuales harán referencia los panelistas que nos acompañan en la presentación de este libro podrán dar cuenta de la evolución que ha sufrido este concepto. Ahora, el último concepto, construcción de paz. La construcción de paz podemos entenderla como uno de los principales retos de las sociedades que padecen conflictos armados o que se encuentran en procesos de justicia transicional. La paz solamente será duradera si se construye sobre la base del desarrollo económico de los territorios. Esta es una de las premisas fundamentales. Así también no se puede perder de vista que la construcción de paz dentro del marco del desarrollo de los procesos de justicia transicional va acompañada de una serie
serie de elementos que se proponen como estructurales. Entre ellos vale decir la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Aportes que para el caso colombiano no solamente van acompañados de la previa realización del consenso para poner fin al conflicto, tal y como sucede con los acuerdos suscritos en el gobierno y la guerrilla de las FARC, sino que va articulado con la participación de la comunidad, con el cumplimiento de los acuerdos en la fase de implementación, con la estructuración institucional de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esto acompañado de la relación de acciones solidarias que permitan desdibujar los elementos que han sido originarios del conflicto, tal como sucede con la distribución de la riqueza, de la tierra, el derecho a la propiedad y la igualdad de oportunidades para el acceso a los derechos, de modo que se pueda avanzar hacia el logro de la justicia y a la igualdad, no solamente desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista material. Con esta breve introducción sobre los ejes temáticos que aborda el texto, quiero dar la palabra al profesor Manuel Alberto Restrepo Medina, quien nos contará de una de las aristas que se aborda en el texto. Muchas gracias. Gracias, María Teresa, muy amable por la introducción que sitúa conceptualmente los ejes articuladores del proyecto. De manera particular, tuve a mi cargo la edición de la obra, pero especialmente la orientación de los trabajos que comprenden la tercera parte del texto, pero hay que decir que las tres partes están íntimamente relacionadas y todas ellas convergen a un mismo propósito, cuál es el de el entendimiento de nuestras propias realidades desde las creaciones conceptuales que nosotros mismos somos capaces de generar. Y en ese sentido aparece la interculturalidad como un reconocimiento de la capacidad propia de crear soluciones a nuestros problemas a partir del conocimiento y entendimiento de cómo los han resuelto otros. Y eso es lo que explica el por qué es factible establecer un modo de relación distinta con sujetos no humanos, como lo son los seres vivos sintientes o la propia naturaleza, desde una innovación en el constitucionalismo contemporáneo que se hace en Bolivia y en Ecuador, y de qué manera ese entendimiento permite canalizar ese tipo de reflexiones para también entender que entre los seres humanos es posible establecer relaciones armónicas que permitan superar situaciones estructurales de violencia y violación sistemática de los derechos humanos. Y ahí es de donde se sitúa la tercera parte del libro, que habla de la construcción de la paz, que empieza por plantear justamente cómo resulta paradójico que aquellos países cuya naturaleza los ha provisto de numerosísimos y valiosos recursos naturales, cuya utilización racional permitiría contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de sus habitantes, son donde más feroces y prolongadas vulneraciones de los derechos humanos se han dado. Y en ese sentido, entender que parte de la explicación que se puede dar de las causas de estos conflictos tan prolongados y tan bárbaros se han dado es justamente por la disputa, por la apropiación y la explotación económica de esos recursos naturales. De tal manera que la conducción de un proceso de paz no se limita únicamente a procesos de desmovilización de grupos insurgentes, de reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes, de la adopción de medidas de resarcimiento o reparación a las víctimas, sino que también pasa por reconfigurar la relación con el espacio y el entorno en el cual discurren esas relaciones y cómo nos relacionamos con el ambiente y de qué manera las perspectivas internacionales, como lo explicará ahorita la profesora Lina Marcela, contribuyen a crear un mejor clima de entendimiento y participación de los ciudadanos en la decisión de sus propios destinos. Pero justamente en cuanto hace al foco específico de la superación del conflicto, es claro que los sistemas tradicionales de justicia son incapaces
de resolver violaciones sistemáticas y prolongadas a los derechos humanos. Y en ese sentido, la humanidad ha venido explorando y desarrollando modelos alternativos que se engloban bajo el concepto de justicia transicional. Pero en el caso colombiano, la ventaja que ha habido es que es un sistema y no únicamente un aparato judicial. De tal manera que allí convergen tres grandes actores: sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con ese propósito. De manera que, por una parte, tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado, que lo que busca es establecer cuál fue el paradero de quienes por la acción violenta de los distintos actores del conflicto, un día fueron separados de sus hogares, separados de sus familias, y nunca más se volvió a saber de ellos. Las familias no han podido terminar de elaborar ese duelo porque nunca han tenido certeza de lo que ocurrió con su ser querido, así intuyan que pues por el tiempo transcurrido y al no haber vuelto a tener noticias de ellos, probablemente hayan sido asesinados. Pero el cerrar ese duelo hace parte de la reparación y de la sanación emocional más que económica, que permita superar el pasado. No olvidarlo, pero sí sanar las heridas y poder más fácilmente perdonar. Y en ese sentido, el victimario no solamente tendría que contribuir con la localización del paradero, seguramente de los restos de estas personas, sino adicionalmente satisfacer a la víctima, que es la familia, los allegados, los amigos, los vecinos, con una explicación de por qué lo desaparecieron. ¿Qué motivó que una persona fuera separada abruptamente del seno de su hogar y no pudiera luego reencontrarse con ellos, y esas víctimas quedar en una sensación y situación de incertidumbre ante el no saber si la persona fue asesinada o se encuentra simplemente cautiva o secuestrada? Entonces, ese primer elemento del sistema es fundamental para ir a la parte de las más dolorosas que una situación degradada de conflicto armado deja. El segundo componente es la Comisión de la Verdad, que es un escenario no judicial y que por lo tanto no persigue establecer responsabilidades de carácter penal, sino el conocimiento de las causas y el desarrollo del conflicto, fundamentalmente con el propósito de generar un aprendizaje histórico. El sentido de la Comisión de la Verdad no es tanto, aunque también, poder dar un panorama de cuáles fueron las causas y el desarrollo del conflicto, sino el hacerlo evidente de una manera sistemática mediante el concurso de una serie de profesionales expertos en reconstrucción de la memoria, para evitar que este tipo de situaciones se vuelva a repetir. Ese es el sentido que hay que darle a las condiciones de la verdad. Es crear en la memoria colectiva la impronta de que eso que pasó jamás podría volver a pasar. Y no tiene entonces una pretensión concreta o específica de individualización de responsabilidades. Y el tercer componente del sistema se completa con lo que se denomina la justicia transicional. Ya el aparato ideado, la conocida como JEP, Justicia Especial para la Paz, en el caso colombiano, que lo que busca es acercar al sistema a quienes estuvieron involucrados en la comisión de esas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, para que hagan un primer acto de reconocimiento de verdad, que cuenten qué fue lo que pasó, que expliquen los motivos, que relaten las circunstancias, que identifiquen a las víctimas y presenten su relato ante las mismas víctimas. Dependiendo del grado de reconocimiento de verdad que hagan los victimarios, emergería
la aplicación de sanciones propias del sistema, que son alternativas a las medidas penales tradicionales de privación injusta, perdón, de privación, de pena privativa de la libertad. Luego, si hay verdad, pero no reconocimiento de responsabilidad, se aplicarían penas privativas de la libertad, pero propias del sistema. Y finalmente, para quien no relate verdad ni se haga partícipe del sistema, pues se aplicarán las penas propias del sistema penal ordinario. Verdad para poder realizar la justicia, pero atenuación de la aplicación de penas a cambio de conocer la verdad, pero también de reparar a las víctimas. El centro del sistema de justicia transicional está puesto en la redignificación de las víctimas y por lo tanto ellas son partícipes activos del sistema, no son sujetos terceros marginales como puede suceder en el proceso penal clásico de estirpe liberal, donde la confrontación entre el Estado y el victimario, pero ¿y la víctima dónde queda? Un sistema de justicia transicional lo que hace es poner en el centro del modelo a la víctima y por lo tanto, siguiendo estándares internacionales, establecer distintos mecanismos de reparación a la víctima, que no solamente entrañan el pago de indemnizaciones económicas, sino que va aún mucho más allá. Actos simbólicos de reconocimiento de responsabilidad y de petición de perdón. Medidas de acompañamiento psicosocial que le permitan a la víctima restablecerse como persona y hacer un proceso de resiliencia que le permita continuar adelante con su vida. Y medidas específicas que eviten la revictimización. Garantías de no repetición sobre quienes han sido víctimas directas o indirectas del conflicto. Y el último componente del sistema son las garantías genéricas de no repetición, que es un elemento muy importante porque ya tiene que ver con cuáles son las reformas estructurales que tiene que hacer una sociedad para evitar que se repitan las causas que dieron origen a esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En ese sentido, por eso tenemos que el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Colombia y la organización FARC-EP no solamente tiene el componente de justicia transicional, sino que tiene otros acuerdos en temas de participación política, en temas de la tantas veces pospuesta reforma rural, entre otros, que son ese componente cuarto de condiciones objetivas que eviten las circunstancias de repetición de las graves y sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos. Y en ese contexto, entonces, en la tercera parte del libro, se desarrollan 4 capítulos que abordan la temática. Un primer capítulo de mi autoría, donde lo que hago es describir de manera general, dentro de los componentes definidos por el Sistema de Naciones Unidas, lo que se denominan los principios de Joinet, que son justamente las características que sirven para tipificar un sistema transicional como un modelo de justicia transicional. De tal modo que ahí uno podría comparar si el caso colombiano satisface o no en su integridad esos principios u otras experiencias del pasado, si han sido o no satisfactorias para conocer la verdad, para prodigar justicia, para reparar a las víctimas, para prevenir repeticiones, o no lo han sido, y que ha hecho que fallen y poder hacer un análisis en tiempo real sobre el caso colombiano para hacer los ajustes y evitar que esas situaciones se reproduzcan. Luego hay otros 3 capítulos, uno de la profesora Tania Luna, donde lo que explica justamente es el papel que en estos procesos de construcción de paz juegan las comisiones de la verdad y cómo han operado en América Latina. A continuación, la profesora Liliana Estupiñana Churi, en su capítulo, explica el factor territorial como un elemento diferenciador del proceso de construcción de paz,
de tal manera que las realidades de los territorios no permiten que haya una única receta como un esquema de talla única que en todos los espacios territoriales haya que aplicar, porque eso lo que haría sería garantizar el fracaso en la implementación de las políticas dirigidas a la superación de las causas del conflicto. Y por último, el investigador Rory Forero presenta los enfoques diferenciales, que son elementos fundamentales para el reconocimiento cabal de las víctimas por parte de un sistema integral de justicia transicional. Cómo hay que tener en cuenta las variables étnicas, las variables de género, la variable rural, entre otras, como elementos indispensables para segmentar las víctimas y atender apropiadamente en función de esos factores diferenciales los criterios que permitan restablecer y reparar a quienes padecieron esas graves vulneraciones de los derechos humanos. De manera que en esos 4 capítulos encontramos pues estos diversos componentes de cómo las distintas sociedades pueden abordar soluciones innovadoras y diferentes para superar estadios de violación sistemática de los derechos humanos y crear las condiciones para evitar su repetición en un futuro. De tal manera que invito a quienes nos están siguiendo en este momento a que pues consulten la obra, luego la editorial indicará dónde se puede leer. Por la dinámica que tuvo este proyecto financiado por la Unión Europea, es una obra de acceso abierto, de tal manera que para los lectores no tiene ningún costo, simplemente descargan el enlace donde puede consultar este trabajo académico, que entonces constituye además un aporte desde las universidades socias del proyecto a la difusión del conocimiento. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, profesor Restrepo, por la amplia ilustración que nos ha dado del texto. Quiero dar la palabra ahora a la profesora Lina Marcela Muñoz Ávila, quien nos contará otra de los ejes conceptuales que se manejaron dentro del texto que estamos presentando el día de hoy. Adelante, por favor, profesora. Bueno, muchas gracias a la profesora Palacios y al profesor Restrepo por la introducción tanto a la obra como a la tercera parte del libro. Y yo quisiera referirme entonces específicamente a uno de estos ejes que ha sido clave tanto en el desarrollo del proyecto como en las reflexiones que se dan en la educación desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero particularmente también desde la óptica jurídica en torno a la relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Y por supuesto ni el proyecto Optin ni este texto maravilloso pues han desconocido la importancia de establecer como uno de esos ejes estas reflexiones y para mí ha sido un inmenso honor y un privilegio tanto ser parte del proyecto como coautora de esta obra y tener la oportunidad de reflexionar en temas que son bastante novedosos tanto desde el punto de vista del derecho constitucional como de los derechos humanos como del derecho ambiental. Es así que la segunda parte del libro se denominó La sinuosa ruta hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Pero es muy interesante cómo en esta parte los diferentes autores a través de sus capítulos abordan estos temas desde diferentes perspectivas de la gobernanza ambiental, de la conflictividad ambiental y desde el reconocimiento de derechos en sí mismo. Digamos que este texto en su segunda parte aborda una premisa y es que el actual modelo de desarrollo en el que están sumergidos los países de América Latina y del mundo tienen una altísima dependencia de la extracción de los recursos naturales renovables y no renovables. Y eso de manera automática ha generado una degradación de los ecosistemas que incluso ha llevado a la extinción de muchas especies y ha creado un altísimo riesgo para la inhabilitabilidad de nuestro planeta y de los propios seres humanos. Eso significa que nuestra propia especie tal vez se está convirtiendo en una especie en vía de extinción y que estamos agotando la base de los recursos naturales que sustentan nuestra propia
propia vida. Entonces, esta situación, que es muy compleja, que se enmarca también en unas teorías que se conocen actualmente como el antropoceno, la era de los humanos, la era del plástico, ha generado una serie de problemáticas ambientales como la contaminación de los recursos naturales renovables, como la deforestación, la degradación de los suelos, el cambio climático en sí mismo, el aumento de la temperatura global, y estos problemas ambientales a su vez han derivado en un gran número de conflictos ambientales que por supuesto están generando consecuencias muy adversas tanto en nuestras sociedades como en el disfrute y en la garantía de derechos humanos, y también esta situación está empeorando situaciones en las que, por ejemplo, nuestra región ha trabajado intensamente en las últimas décadas, pero que lamentablemente no tienen una mejora significativa, y son los temas de la pobreza y de la desigualdad. Entonces, para responder a retos de esta envergadura como los que acabamos de plantear, las contribuciones que se plantean en este eje transversal del libro, pues están planteadas principalmente a través de 5 capítulos de 5 autores distintos que tienen aproximaciones culturales, jurídicas, políticas diversas, pero que tienen sí un denominador en común, y es justamente la perspectiva intercultural, que avanza desde un primer capítulo que es el del profesor Iván Narváez Quiñones, quien se refiere a la importancia de adoptar un modelo de gobernanza ambiental que justamente trascienda ese extractivismo que causa los conflictos ambientales, en un capítulo que él denominó El Estado y la Gobernanza Ambiental, paradigmas alternativos, y que luego pasa también por la politización de los conflictos ambientales, como el caso del capítulo del profesor Franklin Ramírez Gallegos, quien estuvo reflexionando alrededor del conflicto anti-extractivista y la politización de la cuestión ambiental en el Ecuador en un rango temporal entre el 2007 y el año 2013, y que llega también al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en 2 capítulos, uno de ellos escrito por el profesor Francisco Javier Díaz Reborio, quien tituló su contribución como La dignidad humana, fundamentación de los derechos y de los derechos de la naturaleza, y también el capítulo de las autoras Adriana Rodríguez Caguana y Viviana Morales Naranjo, quienes se adentran en el reconocimiento explícito al que ya han hecho referencia tanto la profesora Palacios como el profesor Restrepo, respecto del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en las altas cortes de Ecuador, pero también ellas traen aquí una comparación con el derecho de la India y lo analizan específicamente a la luz de la perspectiva de los pueblos indígenas y de los animales sagrados. Entonces, en este marco, digamos, de distintas reflexiones interculturales, también tuve la oportunidad de plantear un enfoque para el abordaje de los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva que engloba 2 áreas del derecho, y son los derechos humanos y el derecho ambiental, con el fin de proponer el enfoque de la democracia ambiental y del acuerdo de Escazú sobre este tema para abordar la conflictividad ambiental en América Latina y el Caribe. Y entonces, en este sentido, este capítulo en el que contribuía la obra busca resaltar cómo el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales se convierten en elementos facilitadores para abordar consensos alrededor de conflictos ambientales en nuestra región, y cómo a partir de una implementación efectiva de este acuerdo, que es un acuerdo novedoso, que es un tratado de derechos humanos y medio ambiente para los 33 países de nuestra región, se puede fortalecer el enfoque de implementación de la democracia ambiental a partir de las brechas y los vacíos que se han generado
en el establecimiento normativo durante los últimos 30 años. Entonces, digamos que este capítulo parte también del reconocimiento de una relación muy estrecha que existe entre los derechos humanos y la protección ambiental, teniendo en cuenta que la protección del ambiente sano y la garantía del derecho al ambiente sano constituyen un escenario favorable para la garantía y la protección de otros derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación. Y de hecho también se parte de la premisa de que no es posible garantizar ningún otro tipo de derecho, tanto sustancial como procedimental, si no se garantizan entornos de vida saludable tanto para los humanos como para los no humanos. Entonces, en este contexto, se plantea que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional que ha sido adoptado por 24 de los 33 países de América Latina y el Caribe en el 2018, que está basado en la implementación efectiva de estos tres derechos a los que me he referido: información, participación y justicia, que ya son derechos humanos, pero que se aplican explícitamente en la órbita de lo ambiental, que a la fecha ha sido firmado por más de 2/3 partes de la región y que actualmente ha sido ratificado por 10 países. Colombia se encuentra justamente en estos momentos en su proceso de ratificación, y pues creo que estas discusiones sobre el Acuerdo de Escazú se vuelven muy relevantes en la medida en que el tema se encuentra en la mesa de discusión política, en la mesa de discusión jurídica nacional, y que el Congreso de la República ahora tiene en sus manos la responsabilidad de adoptar una ley que apruebe este tratado para que luego la Corte Constitucional pueda hacer su respectiva revisión y posteriormente Colombia se pueda volver un estado parte. Digamos que este tratado, además de incorporar estándares de implementación para los tres derechos, es el primer tratado regional en el mundo que incorpora disposiciones específicas para la garantía de entornos seguros y propicios para los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Y por qué esto es importante para Colombia y para la región de América Latina? Por dos razones muy sencillas: porque Colombia y nuestra región ocupan los peores rankings en la escala de conflictividad a nivel mundial y de peligrosidad para defender el ambiente y los territorios. En esa medida, señalar que Colombia, por ejemplo, es el quinto país con el mayor número de conflictos ambientales, seguidos de unos países que nos triplican o cuadriplican en la extensión territorial, como Brasil, India, China. Y además, de acuerdo con los últimos informes de Global Witness, Colombia es el país más peligroso del planeta para defender el ambiente. Entonces, esto significa que Colombia tiene un déficit de protección constitucional de los derechos de sus defensores y defensoras, pero también un déficit de protección del ambiente. Y aquí es donde el Acuerdo de Escazú entra a jugar un rol muy importante para poder cerrar ese déficit, pero para poder generar estrategias que ayuden a implementar efectivamente las normas nacionales. Por supuesto que las normas no resuelven todo, esta es una premisa que desde el punto de vista jurídico tenemos claro, pero una buena norma, un tratado que responda a las necesidades de la región, porque este tratado fue redactado por latinoamericanos y caribeños para latinoamericanos y caribeños, es una norma que definitivamente puede promover el fortalecimiento de capacidades en los países de nuestra región y adicionalmente a eso promover la cooperación, no solamente en recursos financieros que son muy importantes, sino también la cooperación técnica y científica para la implementación de estas cuestiones. De hecho, de los temas que vincula explícitamente el Acuerdo de Escazú es cómo la información, la participación y la justicia son esenciales para poder garantizar otro tipo de agendas ambientales a nivel global, como la agenda climática que promueve el Acuerdo de París, como la agenda sobre la diversidad biológica o incluso la misma Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, también este acuerdo tiene un foco que es clave para abordar conflictos ambientales en América Latina y es
son los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, y tiene una consigna también impulsada por la Organización de Naciones Unidas, y es no dejar a nadie atrás, y por ello establecer enfoques diferenciales en las medidas, en los planes y en las políticas de protección ambiental, pero también concentrarse en el fortalecimiento de capacidades de todos los actores sociales, llámense instituciones públicas, sector privado, grupos étnicos y sociedad civil en general. Entonces, si bien es cierto que los países de América Latina y el Caribe han venido avanzando de manera decidida desde la Declaración de Río del 92 en establecer marcos jurídicos e institucionales, también es cierto que ningún país está exento de mejoras, y que a la fecha Colombia tiene muchas oportunidades de fortalecer la implementación nacional, de generar mayor certeza jurídica para el desarrollo de sus proyectos, para la toma de las decisiones ambientales, y estos se presentan también como beneficios de la ratificación y de la efectiva implementación de este acuerdo, sobre todo en el tema de la prevención de los conflictos ambientales, que es algo que se desarrolla a lo largo del capítulo que estoy presentando, y también con el fin de proteger los derechos de las defensoras y defensores del territorio y del ambiente. Así que sin duda estoy convencida que este texto en su conjunto y con este abordaje desde varias perspectivas, también desde varias disciplinas, va a lograr aportar en las discusiones más relevantes, más neurálgicas, ambientales, de derechos humanos, de derecho público, políticas a nivel regional, y sin duda espero que esta presentación que se está haciendo en este evento pues sea un abrebocas para que nuestra audiencia se interese en conocer el libro que está a su disposición. Yo quedo atenta a cualquier inquietud y les agradezco mucho el espacio para la palabra. Profesora Lina, muchísimas gracias por esa ilustración que nos hizo sobre esa segunda parte del texto. Veo en nuestro chat pues que no tenemos preguntas de participantes, entonces creo que podemos dar por finalizado pues en el tiempo previsto la presentación de nuestro texto, no sin antes invitarlos a que lo consulten, a que entren a la página web de la editorial de la universidad, de manera de que puedan conocer con mayor profundidad todas y cada una de las reflexiones que se plantearon en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, como lo ha dicho la profesora María Teresa, invitamos a todas las personas que estén interesadas en leer este libro a que lo consulten en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co, en donde se encuentra en acceso abierto. También les quiero recordar a todos que estamos en esta primera jornada virtual del libro universitario, en donde todos los días tenemos eventos muy interesantes, presentaciones de libros, lecturas compartidas, jueves de revistas. Así que síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Editorial UR, y no se pierdan la programación. Aprovecho para decirles que estamos en una promoción de colecciones de libros rosaristas para que los consulten también en nuestra página, y les agradezco muchísimo por su asistencia. Nos vemos en una próxima ocasión.